Ahora sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Perdón. Bien. Clase pasada habíamos comenzado a hablar de las etapas del desarrollo, ¿sí? No sé si recuerdan que habíamos hablado del tema de la lactancia, ¿sí? Hoy nos queda hablar de la lactancia, en este caso, vista por diferentes, digamos, teóricos. Vamos a hablar del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud. También vamos a hablar del desarrollo psicosexual de Erik Erikson. Y vamos a hablar un poquito de lo que es el desarrollo cognitivo de Jean Piaget. ¿Bien? Entonces, comenzando por lo que es desarrollo psicosexual de Sigmund Freud, en la etapa de lactancia tenemos lo que él denomina etapa oral, ¿sí? Que durante el primer año de vida, la boca, recuerden que es la principal fuente de placer, en este caso, para el lactante, ¿sí? Es una etapa que se caracteriza por la satisfacción que el bebé obtiene, digamos, al chupar, al succionar, ¿sí? Eso implica que ciertos movimientos rítmicos de los labios, de la lengua y también del paladar, ¿bien? Y también la fijación en esta etapa, ¿sí? O podemos decir, una regresión a ella, puede llevar a una dependencia bastante, podemos decir, exagerada y a un comportamiento como es, por ejemplo, el tema de fumar cuando uno es adulto, el tema de comer en exceso, el tema de morder los objetos, ¿sí? Así que yo les tengo preparado un videito que es muy, muy lindo y está muy bien explicado con respecto a las etapas o el desarrollo, mejor dicho, psicosexual de Sigmund Freud. En esta primera etapa, que es la lactancia, vamos a ver un pedacito y así lo vamos a seguir desarrollando a medida que avanzamos con cada una. Así que les voy a presentar acá el pequeño video, que no lo vamos a ver completo, como les dije recién, vamos a ver la primera parte, o vamos a escuchar, mejor dicho, la primera parte. La teoría del desarrollo psicosexual de Freud afirma que, a medida que crecemos, pasamos por 5 fases críticas. Nuestro impulso sexual, al que Freud llamó libido, se concentra en una zona erógena diferente en cada fase. Las fases se denominan oral, anal, fálica, latente y genital. Si nuestra experiencia durante cualquiera de estas fases fue traumática, podríamos desarrollar fijaciones más adelante en la vida, como neurosis, dependencias, adicciones o depresión. La fase oral, de 0 a 1 año. En el primer año de nuestra vida, descubrimos el mundo a través de nuestros sentidos orales. Nuestro mayor placer proviene de succionar el pecho de nuestra madre o un biberón. El conflicto que ocurre ahora es el destete de nuestro cuidador principal. Javier es destetado del pecho de su madre sin trauma. La madre de Ernesto deja de alimentarlo a los 4 meses después del nacimiento, lo cual es demasiado temprano. A Diana a menudo se la deja llorando sola cuando tiene hambre. Javier se convierte en un adulto sano e independiente. Ernesto sufre un trauma y desarrolla una fijación oral. Intenta compensarlo mascando chicle todo el tiempo. Diana pasa toda su vida buscando la estimulación oral que le negaron cuando era niña y, por lo tanto, desarrolla una personalidad manipuladora y adictiva. La fase anal, de 1 a 3 años. El enfoque principal de nuestra libido a esta edad es el control de la vejiga y las deposiciones.
Tenemos que aprender a usar el orinalito. Los padres de Javier elogian sus intentos de usar el baño y lo animan a aprender a su propio ritmo. Los padres de Ernesto lo obligan a aprender a ir al baño demasiado pronto y lo castigan por sus errores. Los padres de Diana descuidan por completo cualquier esfuerzo por enseñarle a ir al baño. Javier desarrolla una personalidad competente y una relación buena y equilibrada con la autoridad. Ernesto desarrolla una personalidad anal retentiva. Se convierte en un adulto demasiado controlador y tacaño, disgustado por su cuerpo y con tendencia a obedecer a la autoridad. Yana desarrolla una personalidad anal expulsiva. Se vuelve desordenada, desorganizada, desconsiderada con los sentimientos de los demás y rebelde ante la autoridad. La fase fálica. Bien, hasta ahí vamos a hablar el día de hoy para no seguir expandiendo, obviamente, un tema que va a ocupar luego cuando veamos infancia. Perdón. Por otro lado, tenemos el desarrollo psicosocial, perdona, pero creo que dije psicosocial de Erikson, que en la etapa que entraría es la etapa de confianza versus desconfianza, donde él manifiesta que en esta etapa los infantes que hacen aprenden sobre la ¡ay, se me fue la palabra! Confiabilidad. Confiabilidad, gracias, Anaí, se me había ido, se me fue. Gracias, con respecto a todo su entorno a través de esos cuidados que reciben, ¿sí? Entonces, a ver, si sus necesidades, digamos, son satisfechas, ¿sí? Desarrollan una sensación, digamos, de seguridad, de confianza en el mundo. En cambio, todo lo contrario, si su entorno se vuelve, digamos, inconsistente, si su entorno se vuelve amenazador, puede desarrollar desconfianza en este caso y una visión más negativa, digamos, de la vida, ¿sí? Ahora les comparto también el pedacito con respecto al desarrollo o las etapas del desarrollo de Erikson. La teoría del desarrollo psicosocial de Erikson identifica 8 etapas por las que un individuo sano debe atravesar desde el nacimiento hasta la muerte. En cada etapa nos encontramos con diferentes necesidades, hacemos nuevas preguntas y conocemos a personas que influyen en nuestro comportamiento y aprendizaje. Etapa 1. Confianza básica versus desconfianza. Cuando somos bebés, nos preguntamos si podemos confiar en el mundo y cuestionamos si es seguro. Aprendemos que si podemos confiar en alguien ahora, también podemos confiar en otros en el futuro. Si experimentamos miedo, desarrollamos dudas y desconfianza. La clave de nuestro desarrollo, experimentamos a nosotros mismos y descubrimos nuestro cuerpo. Preguntamos, ¿está bien ser yo? Si se nos permite descubrirnos a nosotros mismos, desarrollamos la autoconfianza. Si no, podemos desarrollar vergüenza y autoduda. Ambos padres ahora juegan un papel importante. Etapa 3. Iniciativa versus culpa. En el preescolar, tomamos la iniciativa. Bien, hasta ahí vamos. No vamos a avanzar más, así lo dejamos para la próxima. Y por último, tenemos todo lo que es el desarrollo cognitivo de Jean Piaget, que hablamos de lo que es el estadio sensoromotor, ¿sí? Que según Piaget, la primera etapa del desarrollo cognitivo implica en realidad que el niño aplica sus capacidades innatas, ¿sí? Que es en este caso la succión, la presión, ¿bien? En muchas actividades, ¿sí? Que hace el lactante. Disfruta, como sabemos nosotros, llevándose objetos a la boca, comienza también a organizar todas sus experiencias en categorías, que ellos lo llaman esquemas, y lo que es el final de esta etapa adquieren el sentido de permanencia, ¿sí? De ese objeto. ¿Eso qué significa?
que entienden en realidad que los objetos continúan existiendo incluso cuando no están, digamos, a la vista, ¿sí? Entonces, tengo también un videito, vamos a ver la primera parte, cortito. La teoría de Piaget argumenta que tenemos que conquistar 4 etapas de desarrollo cognitivo. Primero, la etapa sensorio-motriz. Segundo, la etapa preoperacional. Tercero, la etapa de operaciones concretas. Y cuarto, la etapa de operaciones formales. Solo una vez que hemos pasado por todas las etapas, lo cual puede variar en edad, podemos alcanzar la inteligencia humana completa. 1. La etapa sensorio-motriz, de 0 a 2 años. En la etapa sensorio-motriz, desarrollamos a través de experiencia y movimientos nuestros 5 sentidos. Nuestro cerebro quiere ver, escuchar, oler, saborear y tocar tanto como sea posible. Primero, comenzamos con reflejos simples y poco después desarrollamos nuestros primeros hábitos. A partir de los 4 meses nos damos cuenta de las cosas más allá de nuestro propio cuerpo y luego, a medida que envejecemos, aprendemos a hacer cosas intencionalmente. Un hito clave es el desarrollo de la memoria de trabajo, o en términos de Piaget, nuestra realización de la permanencia de los objetos. Antes de eso, nuestra madre puede mostrarnos y luego esconder un peluche y pensaríamos que ha desaparecido. Después, entendemos que los objetos continúan existiendo, incluso cuando no podemos verlos. Comenzamos a sentir curiosidad por todo. Queremos oler flores, probar comida, escuchar sonidos y hablar con extraños. Para explorar más, nos movemos. Aprendemos a sentarnos, gatear, pararnos, caminar e incluso correr. Este aumento de la movilidad física, en consecuencia, conduce a un mayor desarrollo cognitivo. Pero seguimos siendo egocéntricos, lo que significa que podemos percibir el mundo solo desde nuestro propio punto de vista. 2. La etapa. Estaba hablando con el micrófono apagado, les pido disculpas. Bueno, hasta ahí entonces lo que entra en lo que es la etapa de lactancia. Bien, seguimos con lo que es infancia, ¿sí? Vamos a hablar primeramente de lo que es esta infancia, la infancia temprana, que abarca de los 2 a los 6 años de edad, ¿sí? Durante lo que es la infancia entonces temprana, el niño que experimenta también cambios, ¿sí? Cambios muy significativos en cuanto a todo lo que son sus habilidades físicas, sus habilidades motoras, cognitivas y lingüísticas. ¿Bien? Entonces, entre los 2 y los 6 años, también sabemos que el cuerpo infantil cambia de tamaño, cambia de forma, cambia de proporciones, ¿sí? Todo lo que son, digamos, los cartílagos se convierten en tejido óseo, ¿sí? El cuerpo ya va perdiendo o pierde directamente la apariencia de bebé, ¿sí? Se vuelven más altos, se vuelven más esbeltos. También todo lo que es el desarrollo rápido del cerebro, ¿sí? Permite un aprendizaje mucho más complejo, ¿sí? Un refinamiento de todo lo que son las habilidades motoras, tanto gruesas como finas. Y, por ejemplo, a ver, en lo que son las proporciones corporales, tenemos la cabeza, ¿sí? La cabeza que al nacer, acuérdense que representa 1/4 del total corporal, ¿sí? Se ajusta en esta etapa a 1/8 del tamaño del cuerpo a los 12 años, ¿sí? También las piernas aumentan aproximadamente 5 veces hasta ser la mitad de la longitud corporal, ¿sí? Ustedes saben, a ver, que cada niño crece de acuerdo también a su herencia genética, ¿sí? Crece de acuerdo también a su nutrición, crece de acuerdo a sus oportunidades de jugar y de ejercitarse, ¿sí? Aunque hay diferencias de género en lo que son las pautas, en lo que son las tasas de crecimiento. ¿Bien? ¿Sí?
Durante, estos años, los niños saludables ganan un promedio anual aproximado de 2 kilos, ¿sí? Y crecen aproximadamente también unos 7 centímetros, ¿sí? Y acá viene algo que a muchos que tienen hijos o tuvieron hijos pequeños o lo ven por ahí con algún familiar o alguien cercano, tenemos el tema del equilibrio y el centro de gravedad, ¿sí? Sabemos que los niños en esta etapa de los 2 a los 6 años, se vive cayendo, se vive golpeando, ¿sí? ¿Por qué? Debido a los cambios en las porciones corporales, ¿sí? Los niños, ¿qué hacen? Sostienen una mayor proporción de peso en la parte superior del cuerpo. Eso afecta el equilibrio, ¿sí? Durante ya los años de escuela, el centro de gravedad desciende a la región pélvica, ¿sí? Conforme obviamente va aumentando su estatura, eso le facilita el equilibrio, le facilita también todo lo que es la coordinación, ¿sí? Los huesos crecen, los huesos, como les dije anteriormente, se solidifican, ¿sí? Se transforman en tejidos, se transforma, digamos, ese tejido suave, ese tejido cartilaginoso en lo que es tejido óseo, el sistema nervioso y el cerebro crecen, ¿sí? Por eso también le permite lo que es un mayor control de los movimientos corporales, ¿sí? Todo lo que es, este desarrollo infantil en la primera infancia también sigue siendo un proceso que es dinámico, es un proceso que es complejo, ¿sí? Donde lo que es el contexto social, donde las experiencias adecuadas son esenciales para que tenga un desarrollo saludable, ¿sí? Tenemos todo lo que son también habilidades motoras, ¿sí? Durante los años, digamos, preescolares, los niños desarrollan tanto habilidades motoras finas como gruesas, ¿sí? Bien, y la condición óptima para ese aprendizaje, ¿qué sería? Primero preparación, actividades, luego atención, ¿sí? También los niños entre 2 y 6 años, y los 6 años, mejor dicho, desarrollan la capacidad de representación simbólica, ¿sí? Eso le permite transformar personas, hechos, objetos físicos en símbolos mentales, ¿sí? Y eso hace que, digamos, su proceso de pensamiento sea más complejo. También les permite desarrollar por ahí conceptos como es, por ejemplo, el orden cronológico de lo que es el pasado y el futuro, ¿sí? Sin embargo, tienen dificultades con lo que es, las clasificaciones, el tiempo, las secuencias, todo lo que tiene que ver con las relaciones espaciales, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pensamiento de ellos es concreto, ¿sí? Es irreversible, es egocéntrico, es centrado. ¿Bien? También, por ejemplo, en cuanto a la memoria, los niños de esta edad, ¿sí? Son buenos reconociendo, pero son malos recordando, ¿sí? Bien, ellos poseen estrategias de memorización elementales que están relacionadas con el significado, con la secuencia, con la función. Bien, también tenemos el tema de las habilidades lingüísticas, que las habilidades lingüísticas también se incrementan significativamente. Esas habilidades lingüísticas van a estar influenciadas, ¿por qué? Por el contexto social, ¿sí? Va a estar influenciada también por la clase socioeconómica y las pertenencias en un grupo étnico, ¿sí? Pero a través del lenguaje los niños asimilan valores sociales. Por ejemplo, la cortesía, la obediencia, el respeto,
el reconocimiento de la autoridad, ¿sí? Bien, y es una etapa que, a ver, es muy importante el tema de la socialización, ¿sí? Porque ellos necesitan aprender a controlar las emociones. Ellos necesitan aprender a balancear la autonomía y también la independencia con el amor que reciben de sus padres, ¿sí? O de las personas adultas que los crían. A ver, entonces, todo lo que es la socialización enseña a los niños a canalizar. ¿A canalizar qué? Los sentimientos agresivos, ¿sí? Ya sea por imitación o porque se identifica con los padres, por ejemplo. También pueden aprender comportamiento de sus pares, ¿sí? Amiguitos, los compañeros imaginarios también pueden servir para adquirir habilidades sociales. Y luego tenemos, por ejemplo, a ver todo lo que es el desarrollo en la niñez media, que abarca de los 6 a los 12 años. ¿Sí? Que acá todo lo que es el juego es fundamental durante la niñez, digamos, media. ¿Sí? Que también lo vamos, ahí está, que también lo vamos a charlar un poquito hoy, ¿sí? Todo lo que es la niñez media o la infancia media, que abarca de los 6 a los 12 años, como les dije, fundamental el juego. ¿Por qué? Porque el juego les permite a esos niños practicar, ¿sí? También desarrollar sus capacidades físico-motoras, cognitivas, lingüísticas, ¿sí? Y a través del juego los niños adquieren reglas, adquieren empatía, adquieren comportamientos adecuados, ¿sí? Los niños también pueden distinguir lo real de lo simulado, por ejemplo, ¿ok? ¿Sí? También en esta etapa, a ver, los niños que afinan y que adquieren nuevas habilidades motoras, desenvolviéndose de una manera más independiente. ¿Sí? Entonces, todas las digamos, oportunidades de aprender están abiertas. Los niños acá aprenden a andar en bicicleta, aprenden a, no sé, a ver, a saltar la soga, a nadar, ¿sí? A tirarse del tobogán, a bailar, a escribir, algunos a tocar instrumentos musicales, ¿bien? Todo lo que son los deportes en equipo también juegan un papel muy importante en esta etapa a partir de los 6 a los 12 años. ¿Sí? Obviamente que también, que no lo dije antes, tienen un crecimiento físico, ¿sí? De los 6 a los 12 años, el crecimiento es más lento, ¿sí? Si lo comparamos, obviamente, con los primeros años de vida. ¿Bien? Pero tenemos que, por ejemplo, a ver, a los 6 años, los niños pesan alrededor de unos 20 kilos, o un poquito más, 20, 25 kilos, y miden aproximadamente 1 metro. ¿Sí? Ese crecimiento estable persiste hasta la preadolescencia. ¿Sí? A ver, todo lo que es el tiempo, todo lo que es el grado de crecimiento, varían, también depende de factores. Factores ambientales, factores nutricionales, factores de género y factores genéticos. ¿Bien? Por ejemplo, a ver, las niñas hasta aproximadamente los 9 años de edad, ¿sí? Las niñas suelen ser más bajas, ¿sí? Suelen pesar menos que los niños. Pero luego las niñas, todo su crecimiento se acelera debido a ¿qué? A los cambios hormonales. ¿Sí? A mí me sucede con mi hija, siempre fue como grandota, pero mi hija cumplió 11 años y mide exactamente lo mismo que mido yo, pesa más de lo que peso yo
y si la comparo con las demás compañeritas, ella parece que va a séptimo o a primer año de la secundaria, comparada con sus compañeritas que son todas chiquititas, ¿sí? Que también tiene algo que ver el tema de, obviamente que también la genética, pero, por ejemplo, mi hija hizo señorita a los 10 años de edad, ¿sí? Tuvo un crecimiento mucho más rápido que quizás otras de sus compañeras. Germán, decime, te escuchamos. No, le quería avisar que me tengo que retirar porque yo tengo que dirigir el acto acá de la fundación donde yo trabajo. Le aviso así después no haya ningún inconveniente, profe. No hay ningún inconveniente, Germán. Primero el trabajo siempre, después ve la clase Bueno, grabada, no te bueno, preocupes. Mucho éxito. muchísimas gracias, profe. Que tengan buenas tardes. Hasta Hasta luego, luego. compañeros, que estén bien. Bien. Después también, a ver, todas estas variaciones en el crecimiento, el tiempo, el grado de crecimiento, como les dije, varía según el género, según la genética, según ambiente, según el tema de la nutrición. ¿Sí? Los músculos se alargan, los músculos también se fortalecen. Por eso tienen aumentado los niños en esta edad todo lo que es el vigor, todo lo que es la resistencia. ¿Sí? Los huesos siguen creciendo, los huesos se siguen endureciendo, ¿sí? Por eso muchos niños en esta edad, de los 6 a los 12 años, por ahí sienten o pueden atravesar por estos dolores por ahí que le agarran nocturnos, el, el, las... hoy como estoy con las palabras, los calambres, ¿sí? A partir de los 6, 7 o 7 años, los niños también pierden mucho de sus dientes de leche, aparecen lo que son los dientes permanentes, ¿sí? Bien, el depósito de grasa desaparece entre los 6 y los 8 años, especialmente en los varones, ¿sí? Y ellos continúan adquiriendo, podemos decir, lo que es la fuerza, lo que es la velocidad, lo que es la coordinación, el control, ¿sí? Que obviamente va a ser necesario para perfeccionar todo lo que son sus habilidades motoras gruesas y finas, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué sucede? A ver, al iniciar, podemos decir, con la educación formal, ¿sí? Los niños, bien, ya tienen establecidas diversas capacidades, podemos decir, locomotoras. Correr, saltar, ¿sí? Al inicio de la pubertad, los niños, perdón, sí, los niños y las niñas, ambos, varían en todo lo que son sus habilidades según las expectativas sociales. Las niñas más que nada, a ver, suelen sobresalir en actividades consideradas femeninas, entre comillas, y los varones en actividades masculinas. Eso no significa que una niña no pueda jugar al fútbol o que un niño no pueda realizar ballet, ¿ok? Quiero que quede bien claro. ¿Sí? Bien. También, a ver, todo lo que son las habilidades motoras finas se desarrollan rápidamente durante el sexto o séptimo año. ¿Sí? Otra cosa importante es el tema de la salud. El tema de la salud en estas edades. La salud es un factor crucial en el desarrollo físico durante este periodo, ¿sí? Si el niño está saludable, va a ser mucho más capaz de participar en actividades físicas, en actividades cognitivas y sociales. ¿Sí? Hay muchísimas actividades escolares que reflejan la conciencia de estas necesidades físicas en los niños. ¿Sí? Después tenemos todo lo que es el desarrollo cognitivo y el desarrollo social,
en esta edad media de los 6 a los 12 años. ¿Sí? Ellos entran en este periodo a lo que se denomina periodo de operaciones concretas según Piaget. ¿Sí? En esa etapa, ¿qué hacen? Desarrollan la capacidad de interferencias lógicas, ¿sí? Pueden hacer interferencias lógicas y reflexiones sobre, por ejemplo, sus transformaciones físicas. ¿Sí? Luego tenemos todo lo que son operaciones mentales reversibles. Realizan operaciones mentales reversibles, formulan hipótesis sobre ¿qué? Sobre el mundo material. Y después tenemos el tema de la especulación. ¿Sí? Ellos pueden especular sobre personas, sobre objetos, sobre sucesos de las experiencias que tuvieron inmediatamente. ¿Sí? Y utilizan diferentes, o aprenden, mejor dicho, diversas estrategias de memorización. El repaso, la organización, ¿sí? La recuperación, los guiones, la imaginación, entre otras. ¿Sí? Va mejorando también todo lo que son, digamos, sus habilidades verbales. Aprenden a leer, aprenden a escribir, ¿sí? Lo que sabemos, la mayoría, es que el ingreso a la escuela representa muchísimos retos, ¿sí? Y los maestros deben colaborar con los niños para fomentar todo ese pensamiento crítico, todas esas habilidades de reflexión, ¿sí? Por ahí, en vez de centrarse solamente en el tema de la memorización. Opinión personal. ¿Los demás me escuchan? Agostina me dice que no, no se escucha. ¿Los demás me escuchan o no? Perfecto. Agos, te pido que... ya abandonó, que salga y que vuelva a entrar, le iba a decir. Gracias, compañeros. A ver, todo esto de las habilidades verbales, las habilidades académicas, que yo recién le dije que por ahí la escuela o el ingreso a la escuela presenta muchísimos retos para los niños. No sé si ustedes saben que cuando el niño termina el jardín, el preescolar, como lo llame cada uno de ustedes, el niño tiene que salir por lo menos, sabiendo las vocales, sabiendo escribir su nombre. Bien. A mí me pasó, por ejemplo, mi niña comenzó primer grado cuando vino el tema de pandemia. Una semana de clases. Me tocó ser un poco maestra, ¿sí? Enseñarle a escribir, enseñarle a leer, enseñarle los números. Y ahí yo me di cuenta que mi hija, ¿sí? Si no tenía su cartelito con su nombre, no sabía, por ejemplo, escribir su nombre, no sabía reconocer las letras de los números. En jardín, en preescolar, no había aprendido nada. Entonces me tocó el trabajo de enseñarle las letras, de enseñarle los números, y fue un reto muy difícil porque en mi caso yo no soy maestra, ¿sí? Y por ahí también es difícil cuando nuestros hijos se frustran, uno como papá, uno como mamá, por ese sentimiento también nos frustramos nosotros y se complica un poquito. Por eso siempre yo lo cuento desde mi experiencia, que anteriormente no me había dado ni cuenta que mi hija, si no leía su cartelito, por ejemplo, no sabía escribir su nombre, que nosotros como padres por ahí también prestemos un poquito de atención y nos sentemos un poquito con nuestros hijos que están en preescolar a enseñarle, aunque sea del 1 al 10, que reconozcan los números, que reconozcan las letras de su nombre, que lo puedan escribir. No quiero que les pase lo mismo que me pasó a mí, ¿sí? Pero hablo por mi experiencia, ¿sí? Después tenemos todo lo que es el desarrollo de, digamos, la autoestima.
¿sí? Que también es crucial en esta etapa, chicas. ¿Sí? Los niños desarrollan un muy buen sentido de autoestima siempre que sus padres, siempre que sus compañeros piensen bien de ellos. ¿Sí? Y la familia es uno de los contextos más importantes para el desarrollo de la autoestima. ¿Ok? Bien, todo lo que es la cognición social, que también se los nombré anteriormente, a ver, todo lo que son las conjeturas y supuestos sobre los sentimientos de los demás, ellos están muy involucrados en eso. Ellos también tienen, a ver, todo lo relacionado con lo que es la comprensión de las reglas de justicia, del respeto, ¿sí? Bien, y están en ese proceso también de esto, de tomar decisiones sobre lo correcto y lo incorrecto. ¿Sí? Marta, Hola, profe, hola compañeros. Yo me retiro, me voy a trabajar. no hay ningún problema, Marta. Éxito Yo hay, también en el hay, trabajo. hay jueves que voy a estar y hay jueves que no, por No mi hay trabajo. no hay ningún problema, Marta. Recuerden siempre que las clases quedan grabadas, la pueden ver las veces que quieran, no es necesario estar en las clases en vivo. A mí me gusta, obviamente, que estén, me siento acompañada y además creo que por ahí pueden hacer preguntas, pero no hay ningún problema, Marta. No hay ningún Gracias. problema. ¿Sí? Gracias. Un beso. Chao. Chao, chao. Otra cosa, las amistades. ¿Sí? Las amistades sirven a muchos propósitos. Uno es el aprendizaje de conceptos, habilidades sociales, la elaboración de la autoestima. ¿Sí? Todo lo que son los grupos de compañeros también se vuelven muy importantes. ¿Sí? Y se vuelve muy importante la posición de cada niño dentro del grupo. Bien, los niños por ahí entusiastas, los niños cooperativos, los niños sensibles, suelen ser los más populares. ¿Sí? Los niños indiferentes suelen ser menos populares y eso afecta su autoestima. ¿Sí? Bien. Ahora, con respecto a la infancia. Ahí vamos por ahí. Un segundo. Bien. Con respecto entonces a lo que es la infancia, vamos a hablar un poquito de los diferentes teóricos, comenzando por lo que es el desarrollo psicosexual de Sigmund Freud, que abarca acá la etapa anal, un pedazo, mejor dicho, de la etapa anal, que lo vimos también recién cuando hablamos de el tema de la lactancia, ¿sí? Que esa parte del videito no la vamos a estar pasando nuevamente, pero sí la vamos a comentar, que durante el segundo año de vida el niño comienza a obtener el placer, acuérdense, con la expulsión de las heces, ¿sí? Entonces el ano es la principal fuente de placer y también de conflicto potencial. ¿Sí? Es una etapa que representa el primer intento, podemos decir, del niño por convertir una actividad involuntaria en una actividad voluntaria. ¿Sí? Y Freud identificó acá dos respuestas posibles. ¿Cuáles son esas dos respuestas posibles? La anal retentiva, ¿sí? Donde hablamos de lo que es la retención de heces, ¿bien? Que puede llevar a ese niño a un carácter obstinado, a un carácter avaro, que sucede mucho. Hay niños que retienen sus heces, que no quieren ir de cuerpo, ir al baño. Y después tenemos la anal expulsiva, perdón, no explosiva, expulsiva. ¿Sí? ¿Qué es, digamos, estos niños que hacen la expulsión, digamos, de sus heces en momentos inapropiados?
que según él eso puede originar desorden, berrinches, rabietas, crueldad, destructividad. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando veamos la clase pasada que yo les comentaba esto de enseñarle al niño dónde debe orinar, dónde debe realizar el acto de la expulsión de las heces? No dejarlo que, ay, pero es más cómodo que haga orín en el patio, en la vereda, y no en el baño. Bueno, tiene que ver un poco con el desarrollo psicosexual de Sigmund Freud y las respuestas estas posibles. ¿Sí? Freud, ¿qué consideraba en realidad? Que la resolución, digamos, satisfactoria de esta etapa, ¿sí? Enseñando, digamos, al niño el control de esfínteres, es crucial para desarrollar una personalidad creativa, una personalidad productiva, ¿sí? Y después tenemos lo que es la etapa fálica, que abarca de los 3 y 5 años, donde acá la libido se centra en ¿qué? En los genitales, ¿sí? El niño, digamos, que obtiene placer con la exploración, ¿sí? Y Freud acá describió 2 complejos para esta etapa. Uno, el complejo de Edipo, y el otro, el complejo de Electra. Complejo de Edipo en los niños, ¿sí? El deseo de poseer a la madre y eliminar al padre. Y va acompañado con un temor de castración, ¿sí? Y todo lo que es la identificación con el padre ayuda a resolver ese conflicto. En cambio, el complejo de Electra en las niñas tiene que ver con la envidia del pene, ¿sí? Que lleva a una identificación inicial con la madre, seguida de un deseo de poseer al padre, ¿sí? Entonces, todo lo que es la identificación con la madre y el deseo de tener un hijo, ¿sí? Compensa la ausencia, en este caso, del pene o del falo, ¿sí? Ahí les comparto esta otra partecita de lo que es la etapa fálica con respecto a este videito que les había mostrado anteriormente. ¿Sí? La fase fálica, de 3 a 6 años. Nuestra libido ahora se vuelve hacia los genitales, a medida que descubrimos las diferencias entre el género femenino y masculino. El conflicto de los chicos en esta fase se presenta como una rivalidad con su padre, también llamado complejo de Edipo. Ernesto y Javier desean poseer a su madre y fantasean con deshacerse de su padre. Pero saben que su padre es más fuerte y temen ser castigados por su deseo. Freud llamó a esto angustia de castración. Diana experimenta envidia del pene. Ella cree que un pene es la clave del poder y la dominación, y también quiere uno. El padre de Javier estuvo muy presente en esa etapa. Más tarde, Javier resuelve este conflicto identificándose fuertemente con él. Aprende a asumir un papel masculino. Como adulto, respeta a ambos géneros. Ernesto, cuyo padre estuvo ausente durante esa fase, no logra desarrollar un fuerte sentido de hombría. Tiene una fijación con la madre y no está seguro de su sexualidad. También tiende a ser agresivo con las mujeres y constantemente necesita competir con otros hombres. Diana, como todas las mujeres, mantiene la envidia del pene durante el resto de su vida, lo que en su caso le provoca un complejo de inferioridad hacia los hombres. Fase latente. Edad 7 a 13 años. En esta fase, nuestra libido se suprime a medida que nuestra energía sexual se sublima en el desarrollo de habilidades para la vida. Nuestro superego se fortalece y nos identificamos fuertemente con valores sociales, héroes del mismo sexo y amigos. Javier tiene muchos pasatiempos. A Ernesto le encanta aprender en la escuela y Diana hace muchas amigas nuevas. No hay ningún conflicto real en esta fase. Los 3 se benefician por el resto de sus vidas de las habilidades que desarrollan durante la latencia. La fase genital. Bien, hasta ahí vamos, no vamos a avanzar más. Vamos a compartir ahora
lo que es, un segundo, voy a dejar de compartir este, lo que es el desarrollo de Erickson, a donde lo tengo acá, ahí está, ahí lo compartimos. Etapa 3. Iniciativa versus culpa. En el preescolar tomamos la iniciativa, probamos cosas nuevas y aprendemos. Perdón. Acá creo. Me Etapa pasé. 2. Ahí está. Autonomía versus vergüenza y duda. En nuestra primera infancia nos experimentamos a nosotros mismos y descubrimos nuestro cuerpo. Preguntamos, ¿está bien ser yo? Si se nos permite descubrirnos a nosotros mismos, desadores. Si recibimos demasiados comentarios negativos, comenzamos a sentirnos inferiores y perdemos la motivación. Nuestros vecinos y escuelas ahora son los que más influyen en nosotros. Bien. Se me había pasado anterior un poquito el video. Bien, entonces, con respecto al desarrollo psicosocial de Erickson, teníamos el primero que era autonomía versus vergüenza y duda, ¿sí? Que durante esta etapa los infantes que descubren su propio cuerpo, ¿sí? Y cómo controlarlo. Entonces, ¿ellos qué hacen? Exploran la alimentación, exploran al vestirse, exploran todo lo que son las funciones de excreción, las nuevas formas de moverse, ¿sí? Entonces, si tienen éxito en esas actividades, adquieren un sentido de confianza, de autocontrol. Bien, en cambio, si fallan, digamos, continuamente y además de eso son castigados, son etiquetados negativamente, pueden desarrollar vergüenza, pueden desarrollar dudas sobre sí mismos, ¿sí? Después tenemos iniciativa versus culpa, donde acá los niños comienzan a explorar más allá de sí mismos, ¿sí? Descubriendo, digamos, cómo funciona el mundo, ¿sí? Y cómo también pueden influir en él. Bien, si todas estas actividades, estas exploraciones son efectivas, desarrollan un fuerte sentido de iniciativa. Sin embargo, si son criticados, si son castigados, pueden sentirse, digamos, culpables por sus acciones. Y por último, tenemos industria versus inferioridad, que acá los niños, ¿qué hacen? Desarrollan numerosas habilidades y capacidades en la escuela, en casa, con sus pares, ¿sí? Todo el desarrollo realista, digamos, de estas capacidades enriquecen todo el sentido de su yo, ¿sí? Bien, al compararse, por ejemplo, con los demás, ellos se vuelven importantes y todo lo que es una autoevaluación negativa puede ser especialmente, digamos, dañina. ¿Sí? Bien. Bien. Por último, tenemos a Piaget, si internet me acompaña. Bien. A ver si me acompaña internet, que anda medio lento. Vamos a cerrar lo demás. Bien. Entonces, con respecto al desarrollo cognitivo de Piaget, tenemos todo lo que es el estadio preoperacional, que va de los 2 a los 7 años de edad, donde en esta etapa los niños, digamos, están orientados hacia la acción, ¿sí? Y todo su pensamiento en realidad está ligado a la experiencia física y también perceptual. Sin embargo, a ver, todas sus capacidades de recordar y de anticipar van creciendo, ¿sí? Ellos comienzan a utilizar símbolos para representar al mundo externo, ¿sí? El ejemplo más obvio está en la representación del lenguaje,
¿Por qué? Porque los niños empiezan a usar palabras para representar objetos. ¿Sí? Y acá tenemos características del pensamiento preoperacional, como es, por ejemplo, el egocentrismo. ¿Por qué? Porque los niños en esta etapa son extremadamente egocéntricos. ¿Qué significa? Que no pueden distinguir entre su persona y el mundo externo. ¿Sí? Bien, después tenemos centración, que también es otra característica del pensamiento preoperacional, que, a ver, ellos ¿qué hacen? Tienden a centrarse en un solo aspecto de un hecho o de un objeto que les atrae su atención, ignorando todo lo demás. ¿Sí? Bien, por ejemplo, a ver, se enfocan en el color de un objeto e ignoran el ancho, el alto de ese objeto, la forma y demás. Y otra característica es la irreversibilidad. ¿Sí? Los niños en realidad a esta edad no pueden rehacer mentalmente el camino que los llevó a una conclusión. ¿Sí? Un ejemplo muy, muy clásico es cuando un niño de 4 años reconoce que tiene un hermano, ¿sí? Pero no puede entender que su hermano también tiene un hermano, ¿sí? Entonces, es una de las características, ¿sí? Después tenemos todo lo que es operaciones concretas, también de Jean Piaget, que va de los 7 a los 11 años, perdón, que durante esta etapa los niños adquieren mayor flexibilidad en sus pensamientos y algunas características que tiene es, por ejemplo, el rehacer pensamientos. Los niños aprenden a rehacer pensamientos, a corregirse, a comenzar de nuevo si es que es necesario. ¿Sí? También ellos pueden considerar más de una dimensión de un problema. ¿Sí? Pueden observar un objeto o un problema de diversos, digamos, ángulos. Y tenemos también todo lo que es el pensamiento lógico. ¿Sí? Bien. A ver, aunque ellos abordan los problemas con mucha lógica, su pensamiento sigue siendo concreto. Entonces, pueden manipular o pueden imaginar cosas concretas, pero no pueden pensar en términos abstractos como lo hacemos los adultos. ¿Sí? Entonces, por último, antes de retirarnos, vamos a ver la partecita también del video del desarrollo cognitivo de Piaget con respecto a estas dos etapas. Operacional, de 2 a 7 años. Nuestro pensamiento se clasifica principalmente a través de funciones simbólicas y pensamientos intuitivos. Tenemos muchas fantasías y creemos que los objetos están vivos. Como no somos capaces de aplicar operaciones cognitivas específicas, Piaget llamó a esta etapa preoperacional. Aprendemos a hablar y entender que las palabras, las imágenes y los gestos son símbolos de otras cosas. Cuando dibujamos a nuestra familia, no nos preocupa dibujar a cada persona a escala, sino más bien con sus significados simbólicos. Nos encanta jugar a simular, lo que nos permite experimentar algo nuevo y aprender mucho. Alrededor de los 4 años, la mayoría de nosotros nos volvemos muy curiosos y hacemos muchas preguntas. Queremos saberlo todo. Podemos llamarlo el nacimiento del razonamiento primitivo. Piaget lo llamó la edad intuitiva, porque si bien nos damos cuenta de que tenemos una gran cantidad de conocimiento, no tenemos idea de cómo lo adquirimos. Nuestro pensamiento en esta etapa sigue siendo bastante egocéntrico. Creemos que otros ven el mundo como nosotros y aún no entendemos que lo ven de manera diferente. 3. La etapa de operaciones concretas, de 7 a 11 años. Finalmente descubrimos la lógica y desarrollamos operaciones cognitivas concretas, como ordenar objetos en un cierto orden.
Un ejemplo de esto es el razonamiento inductivo, lo que significa que si vemos a alguien comiendo una galleta, podemos sacar una conclusión y luego hacer una generalización. Y ahora tenemos el concepto de conservación. Entendemos que si vertimos jugo de naranja de un vaso normal a uno más alto, la cantidad se mantiene igual. Nuestra hermana menor escogerá el vaso más alto, pensando que ella obtiene más. Por la misma lógica, solo ahora podemos entender que si 3 más 5 es 8, entonces 8 menos 3 debe ser igual a 5. Nuestro cerebro aprende a reorganizar nuestros pensamientos, a clasificar y a construir estructuras mentales operativas concretas. Por ejemplo, ahora sabemos que podemos revertir una acción haciendo lo contrario. Emocionados por nuestras nuevas habilidades mentales, las aplicamos en conversaciones, actividades, cuando aprendemos a escribir y en la escuela. Como resultado, nos conocemos mejor. Comenzamos a comprender que nuestros pensamientos y sentimientos son únicos y no son necesariamente los de los demás. Eso significa que aprendemos a ponernos en los zapatos de otras personas. Cuarto, la etapa de operaciones formales de 12 años en adelante. Hasta ahí, porque lo demás lo vamos a ver la clase próxima. La clase próxima, si Dios quiere, me imagino que sí, vemos lo que es adolescencia, vemos lo que es adultez, ¿sí? O adultez inicial o juventud. Después tenemos lo que es madurez o adultez madura y lo que es vejez, que si Dios quiere lo terminamos la próxima clase, ¿sí? Quiero que quede algo claro porque me han preguntado mucho por privado, profe, y el examen, ¿cuándo es el examen? El módulo número 1 es un módulo muy largo, ¿sí? Recién vamos por la mitad del módulo, chicos, todavía nos falta, ¿sí? A ver, vimos todo lo que es el concepto o la historia de la infancia, todo lo que es el concepto de la infancia a lo largo de la historia. Ahora la próxima clase, si Dios quiere, vamos a terminar etapas del desarrollo y nos queda hablar de tres temas en realidad más. ¿Sí? Nos queda hablar de el niño para el psicoanálisis, nos queda hablar de la sexualidad infantil y nos queda todavía hablar de la ley 26.061. Así que tranquilos que todavía falta para los exámenes, ¿sí? Lo único que les pido es que no se atrasen en ir estudiando por ahí o en preguntar algo que no comprenden, porque cuando llega el día del examen, después ahí nos surgen todas las dudas y decimos, ay no, ¿y esto dónde salió? ¿Dónde está? Yo no hago preguntas que no he dicho o que no estén en el material de estudio. ¿Ok? Bien, antes de retirarnos, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Nada, nada, nada? ¿Seguros? Perfecto, entonces, si Dios quiere, nos vemos el próximo jueves, ¿sí? Después, recuerden que el jueves 17 no tenemos clases, es Jueves Santo, no hay clases, feriado nacional. Y si yo no me equivoco, el 24, si yo no me equivoco, el 24, tampoco hay clases, porque es el día de la tolerancia, el respeto de los pueblos, no sé bien cómo se llamaba. Así que va a haber 2 jueves que no vamos a tener clases, que a mí ahí se me complica. Porque perderme 2 jueves sin dar clases es bastante tiempo para mí.
Em, Así que no, bueno, nos vamos a ver el próximo jueves, el jueves 10. No debería, pero yo lo voy a hacer. Quizás nos encontremos también después de ese jueves, el viernes 11. Después les aviso la semana que viene, ¿sí? Porque los días viernes yo, por ejemplo, no doy clases y me puedo tomar obviamente un tiempo para estar con ustedes porque son 2 jueves seguidos que no vamos a tener clases, ¿sí? Así que ahí lo vamos a ir resolviendo, bueno, entre nosotros. Después nos vamos a poner de acuerdo si lo hacemos la semana que viene, que nos encontremos de nuevo el día viernes, en el momentito que no se interponga obviamente con otras clases, como dice la compañera. Así que buen fin de semana y nos vemos el próximo jueves. Un beso enorme para cada una de ustedes y disfruten el fin de. Chao, chao. Chao, profe, que tenga buen fin de... Gracias.